nombre es Fanny Benavides, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura de Filosofía que es impartida por el catedrático Guillermo Brown y en la calidad de la tarea final estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. Algunos filósofos que coinciden en clasificar la vida como la realidad principal se le agrupa bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no había uniformidad doctrinal, debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida, aun cuando cada filósofo vitalista tenía su propio concepto acerca de la vida. Fueron dos los conceptos que predominan en el biológico y el biológico gráfico. El biológico concibe a la vida en su dimensión natural. El biológico gráfico concibe a la vida como existencia humana en cuanto que es vivida. Vamos a hablar de definición de lo que es el vitalismo. Es doctrina que explica los fenómenos que se verifican en el organismo por la acción de las fuerzas vitales propias de los seres vivos y no exclusivamente por la acción de las fuerzas generales de la materia. Entre algunos filósofos más destacados en el vitalismo encontramos a Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dolty, José Arteaga y Gasset, Henry Brown. Para Wilhelm Dolty la vida es el existir humano que se vive, es un vivir histórico. Dolty se encontró con triples decisiones entre la naturaleza y la cultura, entre génesis y estructura, entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu, y con ninguna de ellas estaba de acuerdo. Dolty se dedicó al estudio de la historia y la psicología, además de la filosofía. Fue el iniciador de la epistemología y la metodología de la ciencia del espíritu. El conocimiento. Para iniciar el problema del conocimiento, es decir, de la creencia en la realidad exterior, hay que partir siguiendo el ejemplo cartesiano de una base firme. A esta Dolty le llamó el principio fenoménico. Según este principio, solo el acto de la conciencia se da el enfrentamiento entre el yo y el objeto. En cambio, para Nietzsche, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, la vida es un impulso natural y es vivencia. En cambio, para Bergson, la vida es un impulso vital universal que lucha contra la materia, porque aquel quiere el progreso y ésta lo retarda. En cambio, en la producción orteguiana, la vida se maneja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el biológico y en la segunda etapa biográfico e histórico. Decimos que la vida histórica es el conjunto de pensamientos y temores del individuo. Las intuiciones creadas, las creencias y las leyes, esta vida es lo único de que trata la filosofía. Decimos que la misión de la razón tiene tres categorías. Hablaremos de la primera categoría, la categoría del símbolo. La razón histórica se vale del símbolo para dar expresión a los aspectos culturales del vivir humano. En la segunda categoría, la parte y el todo. Gracias a esta categoría, los hechos aislados se organizan en complejos estructurados. La tercera categoría es la parte y el todo. Medio y el sí. Es el instrumento para integrar cualquier desarrollo dentro del proceso histórico. Los principales tipos de concepción del mundo son la filosofía, la religión y el arte. De las tres, la principal es la filosofía. Nietzsche decía que en los juicios no importa si son verdaderos o falsos, sino los primordiales en su relación de provecho o nocividad. Para Nietzsche, la vida es lo más valioso de la realidad. Es un conjunto de impulsos, pasiones y capacidad. Según Nietzsche,
El hombre podría entenderse en dos sentidos, en el sentido individual y en el sentido social. Nietzsche se refiere al superhombre individual, a la persona con voluntad de poder, con capacidad de superarse a sí mismo, a los de los grupos, con rebeldía para no someterse a las leyes igualitarias de la masa de débiles. También nos dice que el superhombre en sentido social se refiere a la creación de una nueva cultura, a nuevas tablas de valores fincadas sobre una mejor afirmación de la vida. Según Bergson, la intuición es producto simultáneo del intelecto, el instinto y la voluntad. La vida humana es construir el mundo con las circunstancias. Para Ortega, la vida es futurización, porque vivir consiste en decidir. Hablaremos de la crítica a la religión cristiana. Todas las religiones nacen del miedo, de la impotencia del hombre frente a sí mismo. El cristianismo concentra en la crítica de nuestro autor todos los males de las religiones: invención de otro mundo, imposición de la moral de los débiles y el concepto del pecado que pretende la aniquilación de los valores de la vida. Conviene recordar los precedentes de las ilustraciones de Servat en la crítica de la religión. En Nietzsche, su origen platónico y el concepto de Dios fundamentan la crítica a la religión. Hablaremos de lo que hablan o de lo que pensaban ellos acerca de la muerte de Dios. La muerte de Dios es el resumen de las críticas a la moral, al cristianismo y a la metafísica. Es lo que le impide al hombre ser hombre. La llegada del superhombre exige derribar los cimientos de Occidente, Dios, desde el antropocéntrico del renacimiento a la divinización de la ciencia por el positivismo.